esto. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Yo soy Nata Cassette. Yo soy fundadora de Ideas para Guayaquil en Facebook, razón por la cual me interesó muchísimo lo que está promoviendo en este momento Foco de Ideas. Realmente es una iniciativa que nosotros ya llevamos trabajando 4 meses, ya al aire estamos hace 2 meses, y hemos tenido la oportunidad de juntarnos con varios actores de la sociedad guayaquileña. Y entre estas cosas, la verdad que tengo 1000 ideas para conversar con ustedes ahorita, pero voy a tratar de ir por partes. Y voy a arrancar por la parte quizás más dura de mi intervención. ¿Por qué hacer Ideas para Guayaquil en San Borondón? Sí, es una pregunta que la tenía bastante pensada. Porque aparte, yo quiero saber cuánta gente de aquí vive en Guayaquil. Sí, total, realmente. Pero es que, no, total, y acertada la crítica, pero creo que cuando recién arrancas un proyecto... A ver, yo quiero primero que levante la mano los que sí viven en Guayaquil, honestamente. A ver, miren, ahí están, levanten la mano. Ellos son los que sí viven en Guayaquil. El resto realmente no... O sea, estamos hablando de una ciudad en la que no vivimos. Correcto. No sé si me permites. Dale, te toca. Sí. Cuando recién empecé a conseguir el proyecto, que fue cuando ya lo perfilé y lo llevé a cabo, yo creo que siempre tienes que depositar la confianza en aquellas personas que te estimulan. ¿Tú vives en Guayaquil? No, vivo aquí en San Borondón. Ok. Bueno, esas personas que te estimulan, pero sí soy bastante guayaquileño porque nací en Guayaquil, pero esas personas que te estimulan, y las primeras personas a las cuales le planteé el proyecto, porque dentro de lo que cabe, traté de hacerlo público en Guayaquil, pero es un proceso bastante engorroso y un poco complicado. Por lo tanto, Plaza Lagos me abrió las puertas, por lo cual estoy bastante indicado. Eso no quiere decir que sea excluyente, porque este proyecto como tal es muy incluyente, donde indistintamente y por el hecho de que se hable de Guayaquil y sea realizado en San Borondón, no quiere decir que a futuro, y eso es lo que miro, o sea, esa es mi intención, el poder realizarlo en la ciudad propiamente. Ok, mi segunda intervención, voy a tratar de ser bastante breve. El hecho de que sea acá en San Borondón, ¿por qué lo planteo? Porque hay dentro de la ciudadanía, vamos a arrancar primero por el aspecto humano, dentro de la ciudadanía hay una segregación interna, con esta sensación de que si vas a ciertos barrios de Guayaquil te roban, y se comienza a minimizar a la calidad y el talento humano que hay en la ciudad de Guayaquil propiamente dicha. Así como manifestaba el amigo, no es nada personal, en serio, que en Sauces te roban, bueno, en Ceibos también, y es bastante aniñado. Yo he recorrido todo Guayaquil y he podido escuchar a la gente de muchos sectores que me ha comentado ellos mismos en sus casas, en las universidades, cuáles son los problemas que quieren tratar. Entonces, yo quisiera primero que nada, mi primera idea para Guayaquil es arrancar desde el factor humano, de la gente que ha migrado de Guayaquil y que ahora la ve por encima del hombro. Yo entiendo que obviamente, según tus necesidades y cómo evoluciona tu vida, tienes que migrar de ciudad. Sin embargo, yo creo que si no bien todos vivimos en Guayaquil, todos nacimos en Guayaquil y somos parte de ella. Razón por la cual esto es importante, tanto lo que tú haces como lo que yo hago. Ahora voy puntualmente a las ideas. Número 1, Ramón hablaba sobre el río. Una bióloga con una maestría internacional me comentaba que una excelente idea para Guayaquil sería plantar árboles en todas las riberas del río. ¿Por qué? Porque esto ayudaría a la sedimentación para que los islotes de sedimento no sigan creciendo y no afecten. Y que esto ayudaría porque las raíces de estos árboles ayudarían con la sedimentación para poder solucionar el problema del río Guayas. Esa pregunta para Ramón. ¿Qué opinas? Miren, no es que opino, lo sostengo. En una entrevista que le hice al alcalde hace 3 semanas, le pregunté sobre el problema del agua y del río. Entonces me dio una solución hidráulica, mecánica. Y se sabía los puntos. Y le digo, ¿y la biohidráulica del tema? ¿Y la sociología del tema? ¿Por qué se depresionaron las riberas? Yo soy ribereño del Daule por varios factores. Tengo un parque al pie del Daule, me amaqueo y siento cada vez que se desmorona el río. Porque los árboles o se caen o aparece el gran mal de nuestra cuenca, la deforestación para el monocultivo. El sistema reticular está destruido, pero ese no es el único problema. Esa es una forma de sostener. Los hidráulicos sostienen que el problema es hacer, y tienen al ingeniero Crasto trabajando,
en cómo hacen un espigón larguísimo de 100 kilómetros para, ¿cómo se llama?, proteger la cuanca. ¿Ya? Esa no es la solución, es lo que pasa normalmente cuando se draga. Usted draga y es como cuando nuestros hijos, ahora mis nietos, juegan al pie del mar y a los 5 minutos viene el agua y se vuelve a acumular. Se solventa. Entonces, el problema es más integral, tiene que ir a eso, al manejo de un río que tiene un problema, que es la contaminación. La carga de nitrógeno producido por una sobrefertilización de urea, porque usted lee a los agrónomos en su profunda ignorancia, dice 6 quintales de urea por hectárea, rack, le cargan todo, no hacen un papa. Eso es veneno que va a nuestras bocas después. Entonces, eso no se lo entiende porque las soluciones las manejan desde una hidráulica que carece de una visión biohidráulica. Perfecto, y ya creo que para no robarles el tiempo, la última pregunta sobre el aspecto que también planteó Roma, pero me gustaría escuchar la opinión de alguno de ustedes, es la apropiación del espacio público. Un anteproyecto que me presentó, porque nosotros también estamos recabando proyectos, un anteproyecto presentado por la Universidad Estatal de Guayaquil, planteaba la peatonización de ciertas calles del centro para utilizar el concepto de acupuntura urbana y revivir instaurando puntos de acción, revivir ciertos sectores, porque la migración de la gente del centro es realmente algo muy marcado en este momento. Para esto es necesario la desprivatización de los espacios públicos que han sido concesionados por la actual alcaldía. Realmente eso, no quiero hablar de temas políticos, quiero hablar justamente y puntualmente del problema que se está dando en Guayaquil, y quiero saber qué plantean ustedes para poder recuperar ciertos espacios que se dicen públicos pero realmente son privados. Por ejemplo, el Malecón 2000, que realmente tiene problemas que generan las islas de calor. Tú sabes muy bien a qué me refiero, y es el mismo problema que tú decías, poner cosas que puedan ser removibles o no removibles para el problema del calor. Entonces, ¿realmente la acupuntura urbana crees que podría ayudar al centro de Guayaquil? Muchas gracias por eso. Gracias a ti, Nata. A ver, yo te diría que yo sí creo en la acupuntura urbana, o sea, hablando académicamente hablando, todos los planteamientos de Lerner, si los ves, son totalmente válidos. Y un poco por eso es que yo apelaba a la idea de que un lugar en donde tú te encuentras con las personas, en donde tú te conoces con las personas por la simple frecuencia con la que te encuentras de manera circunstancial, genera un sentido de comunidad. No es lo mismo ser un barrio que ser una comunidad. ¿Ya? Un barrio simplemente es el objeto material en donde se habitan y coexisten un montón de personas. Una comunidad es en donde una persona puede interactuar con las personas y que ese encuentro termina haciéndote, inclusive de alguna u otra manera, termina haciéndote amigo de tu vecino y de la persona con la que compartes. Generas el sentimiento barrio que se ha perdido. Exacto, la vereda, el cambio de la calle, todo eso de ahí. Yo me defino como centrífugo definitivamente, porque todo el tiempo que yo he vivido en Guayaquil, yo he vivido en el centro, ¿ya? Irónicamente ahorita me estaba dando cuenta que cuando tú preguntaste ¿quiénes viven en Guayaquil?, yo levanté la mano sin pensarlo y llevo 3 años viviendo en Quito. Yo también vivía en Quito y decía lo mismo. Exacto, entonces ahí viene una parte muy divertida, un pequeño paréntesis me va a hacer, en el que el guayaquileñismo, si tú quieres, o la guayaquileñidad, es un fenómeno cultural interesante a nivel nacional. Es decir, yo ahorita llevo a cabo mi vida entre estas 2 ciudades, entre Quito y Guayaquil, y Quito tiene, tal vez en su posición de capital, esta visión de mosaico. El guayaco sigue siendo guayaco en Quito, el manaba sigue siendo manaba, el cuencano sigue siendo el cuencano sigue siendo cuencano, no manaba. El pastuso sigue siendo pastuso. Y ese mosaico es muy divertido. Pero de repente tú traes a alguien de Tungurahua y lo dejas aquí suelto en el Astillero, o en el centro, o en el barrio Cuba. Y esa persona de 2 años te está diciendo, habla, ¿qué fue? Entonces, mientras que Quito respeta mucho las diferencias, es una ciudad mosaica, Guayaquil es un fenómeno cultural muy amalgamador. Es interesante en ese sentido. Lo que tú dices, ahora regresando otra vez a tu tema, yo sí creo que debe haber esos puntos de encuentro, y que me da pena que de alguna otra manera el centro está perdiendo esa condición de ser el punto de encuentro de la cotidianidad. Recuerdo cuando yo todavía vivía acá en Guayaquil, antes de irme un tiempo a Estados Unidos y luego regresar a Quito, que al menos yo trataba que mis hijos, de alguna otra manera, tengan esta posibilidad de coexistir con las personas que estaban en la misma calle donde vivimos nosotros, ¿ya? Entonces,
escribí hace unos años un artículo en mi columna de opinión en el diario El Universo, en donde yo ya rememoraba a un personaje de mi calle, que era un señor, un viejito, que se sentaba justo al lado del zaguán del edificio donde vivimos nosotros, y se sentaba a pedir que le den moneditas. No era un pordiosero en el sentido de que se veía que el señor vivía en algún lugar, se veía que el señor se podía bañar, tenía ropita un poco vieja, pero hacía parte de nuestra coexistencia, nos saludaba de buena manera, se daba la mano con mis hijos cuando mis hijos tenían 5 años, 3 años, y le saludaba: jovencito, ¿cómo le va? Entonces yo escribí este artículo un poco añorando, con pena, cuando yo vivía en Estados Unidos y mis padres me cuentan: oye, se murió el viejito que estaba aquí, ya no vino nunca más. Y ese sentido de barrio es un poco lo que deberíamos tener, es decir, el ver al otro y dejar que sea parte de nuestra coexistencia. Y eso es un poco lo que a mí me gustó dentro de lo que yo he podido vivir en los 2 lugares del centro donde he vivido, que tuvimos vida de barrio, que conocíamos a la otra persona, que la persona sabía luego nuestro nombre y nosotros sabíamos el nombre de esa otra persona, sin importar qué hacía. Y para recuperar eso, ¿qué debemos hacer? Yo creo que... ¿Peatonizar crees que es una opción? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Te voy a poner un antecedente que a mí me encanta siempre mencionar, que es el caso de Buenos Aires. Ámsterdam también. No, me voy a quedar todavía con Buenos Aires, en el sentido de las calles Lavalle y Florida. Son 2 calles totalmente peatonizadas, y en esas calles, cuando tú te das cuenta, una persona, sin necesidad de hacer ningún permiso municipal, hay cada cierto tiempo tomacorrientes. En un tomacorriente de repente viene una pareja, conecta su equipo de sonido, pone un tango de Piazzolla y se ponen a bailar tango. Y como esta es una zona turística, entonces entre los locales y los turistas les lanzan algunas moneditas. Hay otra esquina en la que está un rockero, que coge su amplificador, conecta su Marshall, le conecta la guitarra y empieza a tocar. Entonces, esos puntos sí se pueden dar. Es más, si me lo preguntas a mí específicamente, para mí, la primera calle a la que yo le haría su peatonización, si no es la 9 de octubre, debería ser la calle Peicasa. Porque la calle Peicasa está ahorita truncada por la estación de la Metrovía, ya no cumple su función vehicular. Entonces, yo sí creo en ese tipo de cosas. Yo creo que, por ejemplo, alguna vez en algún diario me preguntaron ¿cuál es tu espacio favorito de la ciudad? Y yo dije la Plaza San Francisco, porque precisamente es la Plaza San Francisco la que cumple la función a nivel urbano de ágora. Es en donde cuando alguien tiene algún cuestionamiento, alguna cosa, ese es el punto donde la gente se reúne a discutir, a protestar. Varias marchas han tenido aquí de diferentes bandos políticos que terminan ahí. Entonces, yo sí creo que sin llegar a la parte de hablar de privatizar o desprivatizar, el espacio público realmente es totalmente distinto cuando tú hablas de un espacio con cerramiento o cuando tienes un espacio sin cerramiento. Eso es un poco lo que te podría decir. Muchas gracias, chicos. Bueno, Sí, Wilson. buenas noches. Andrés, realmente Andrés, muchísimas gracias por el espacio. Realmente a ti, yo creo que todos los participantes estamos disfrutando mucho del encuentro y con cada una de las experiencias y con cada uno de lo que han contado. Para mí, yo por el colegio, la verdad, estudiamos en el Javier y por ahí me encuentro con Pancho, que hemos tenido mucha experiencia de recorrer Guayaquil en todos los sectores, de haber dormido en la Perimetral Norte semanas enteras con voluntarios y haber experimentado el llevar a voluntarios, Nils, a diferentes sectores de Guayaquil que van más allá. Por las organizaciones con las que he estado, he tenido que conocer ese Guayaquil profundo al que haces referencia y que tiene muchas cosas. Cuando hablaban de peatonizar una calle, se me ocurre la 9 de octubre y cerrarla hacia el río y cerrar no las transversales para que por ahí el tráfico fluya, pero tener un espacio de restaurantes donde le puedes poner unos árboles y crear el clima de restaurantes de zócalo que tienes en México y que no tenemos acá. Ese centro de Guayaquil que tú lo ves tan disperso que no te invita a pasear. Y es ahí donde, John, tú decías, ese espacio donde buscas conectar con personas. Mi trabajo, yo trabajo en el área de seguridad, yo trabajo en temas de reducción de riesgo de desastres y por eso cuando veía que tú ibas a hablar de planificación urbana y de desarrollo, un poco yo quería venir y estar desde acá. Porque cuando vemos un Guayaquil que se ha ido o ha ido resolviendo problemas de acuerdo a cómo han ocurrido, no le han dado o no hemos visto la oportunidad de crearlo y de planificarlo. Muchas de las estructuras que se construyen en este momento crean un espacio para que las personas de diferentes edificios, no importa si son de 50 pisos, tengan un espacio de encuentro. Y es lo que tú hacías referencia, es Lourdesa, donde las personas salían a la calle a jugar, a encontrarse, a compartir.
pero es el miedo que Guayaquil roban, que en Guayaquil está el extraño, que en Guayaquil, porque no hemos logrado de una u otra manera encontrar a esa otra persona y poder compartir. En el momento en que compartimos se rompe todo porque no hay una diferencia real, no hay una diferencia que pueda hacer ese impacto. ¿Cómo se puede de alguna manera crear un proyecto que se presente al municipio, bueno, ya al siguiente en este caso, pero que recoja ese Guayaquil que en 1896 se quemó el 75% y que las familias acogieron a las otras familias que se habían quedado sin casa y que sigue resolviendo los problemas cuando un gobierno central en esa época tampoco resolvía los problemas de atención médica ni de seguridad social y que ha estado atento a la necesidad de la persona que estaba al lado, atento al vecino, atento a cada una de esas necesidades. ¿Cómo podemos crear algo desde la arquitectura?